La brisa húmeda del Caribe soplaba con suavidad sobre los campos de caña de azúcar de la hacienda San Lorenzo. Era el año 1847, y la colonia aún respiraba la herencia de un sistema esclavista que, aunque debilitado por rumores de independencia y voces reformistas, seguía imponiendo sus cadenas sobre miles de cuerpos negros. Entre ellos estaba Isabel, una joven esclava de apenas 25 años, cuya piel curtida por el sol y las cicatrices en sus brazos contaban más historias que cualquier documento escrito. Para los amos de la hacienda, era simplemente la sirvienta silenciosa, la muchacha que sabía preparar un té perfecto, doblar las telas con precisión y limpiar las vajillas de plata hasta que brillaran como espejos. Pero bajo esa fachada sumisa ardía un volcán contenido. La familia Altamira, nobles de sangre española, gobernaba la hacienda con la arrogancia de quienes creían que la tierra y las vidas humanas eran parte de su patrimonio. Don Ramón Altamira, el patriarca, solía repetir con voz grave: el orden se mantiene con disciplina, y la disciplina se impone con miedo. Junto a él, su esposa, doña Leonor, heredera de un linaje aristocrático, era reconocida por su frialdad y sus crueles caprichos. Sus 3 hijos completaban el cuadro familiar. Esteban, el primogénito que soñaba con un puesto político en Caracas. Alonso, un joven que disfrutaba humillar a los esclavos como entretenimiento. Y Clara, la hija menor, apenas de 15 años, quien observaba todo desde las sombras con una mezcla de inocencia y represión. Isabel había servido en esa casa desde los 9 años. Allí había visto morir a su madre, agotada por el trabajo forzado en los trapiches. Allí había visto a su hermana mayor, Rosa, desaparecer después de ser llevada por don Ramón a servicios privados, de los que nunca regresó. Y allí, en la penumbra de los cuartos de servicio, había aprendido que cada sonrisa fingida, cada inclinación de cabeza, era parte de una estrategia para sobrevivir. Pero sobrevivir ya no era suficiente. El punto de quiebre, la chispa final, llegó una tarde sofocante de marzo. Isabel había preparado una bandeja de té para doña Leonor, como cada día. Al entrar en el salón principal, escuchó, sin proponérselo, la conversación entre la señora y su hijo Alonso. «Esa sirvienta me irrita», dijo Leonor, señalando con desdén hacia la puerta por donde Isabel acababa de salir. «Sus ojos me miran como si ocultara un juicio. Tal vez deberíamos venderla al ingenio de Maracaibo. Allí aprendería lo que significa obediencia». Alonso rió con crueldad. «Sería divertido verla encadenada, madre. Esa mujer cree que tiene dignidad». Isabel, con la bandeja temblando en sus manos, comprendió que su destino estaba sellado. Si no actuaba pronto, sería arrancada de los pocos lazos invisibles que aún conservaba en esa hacienda. Las memorias de su madre, los susurros de Rosa que aún resonaban en su mente, y la pequeña María, una niña esclava de apenas 8 años que la seguía a todas partes como si fuera su hermana menor. En esa misma noche, mientras el resto dormía, Isabel se dirigió al cuarto más oculto de la cocina, una pequeña despensa donde los esclavos guardaban hierbas medicinales para aliviar sus dolores. Allí, en una bolsa olvidada, reposaba un polvillo blanco que un viejo esclavo le había mostrado años atrás. Arsénico traído secretamente por marineros portugueses. «Es veneno de hombres poderosos», le había susurrado aquel anciano. «Una pizca basta para arrancar la vida de quien sea». En ese instante, Isabel ya no pensó en sobrevivir. Pensó en justicia. Una justicia brutal, irreversible, que tal vez la condenaría a la muerte, pero que al menos rompería el ciclo de humillaciones que había devorado a generaciones de su gente. Preparativos en silencio. Los días siguientes fueron una coreografía de calma fingida. Isabel continuó con sus tareas como si nada hubiera cambiado. Servía la mesa, lavaba los pisos, peinaba el cabello de doña Leonor y sonreía cuando Clara la miraba con curiosidad. Nadie sospechaba que cada noche ella practicaba en secreto las dosis, mezclando pequeñas cantidades de arsénico en tazas de agua para calcular el efecto. Una tarde, mientras removía una olla, María, la niña que siempre la seguía, la sorprendió con el veneno en las manos. «¿Qué es eso, Isa?», preguntó con sus grandes ojos asustados. Isabel respiró hondo, ocultando la bolsa. «Es medicina, pequeña. Medicina para curar un dolor muy grande».
La niña no insistió, pero en su mirada quedó sembrada la semilla del secreto. El banquete. La oportunidad llegó un domingo, cuando la familia Altamira organizó un banquete para celebrar el cumpleaños de Esteban. Se invitó a sacerdotes, comerciantes y vecinos influyentes de la región. El salón fue decorado con guirnaldas, y los esclavos pasaban como sombras llevando platos de carne y vino. Al final de la velada, doña Leonor pidió su té especial, aquel que solo Isabel sabía preparar. Era un ritual inquebrantable. La señora no podía dormir sin su infusión de hierbas dulces. Esa noche, sin embargo, Isabel añadió un ingrediente más. Con mano firme, espolvoreó el arsénico en cada taza destinada a la familia. Su corazón golpeaba como un tambor de guerra, pero su rostro permanecía sereno. Al entregar la bandeja, sintió que la historia se partía en dos. Los Altamira bebieron, ajenos a todo. Reían, brindaban y lanzaban comentarios mordaces sobre los esclavos que les servían. Isabel, de pie en la esquina, observaba cómo el veneno empezaba a recorrer sus venas invisibles. Alonso fue el primero en toser. Luego, Esteban dejó caer su copa con un estrépito. Doña Leonor se llevó las manos al estómago, y don Ramón intentó incorporarse, pero apenas pudo balbucear unas palabras antes de desplomarse en el suelo. El salón se llenó de gritos, confusión y caos. Los invitados se levantaron aterrados mientras los esclavos se miraban entre sí sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. En medio del tumulto, Isabel permaneció inmóvil, con los ojos fijos en las figuras convulsionando frente a ella. Por primera vez en su vida, vio a los poderosos caer al mismo nivel que los oprimidos, indefensos, débiles, mortales. Y en ese instante supo que ya no había marcha atrás. El silencio que siguió a los gritos en el salón fue más aterrador que el estrépito inicial. Los cuerpos de los Altamira yacían sobre las alfombras manchadas de vino, convulsionando bajo la luz de los candelabros. Los invitados retrocedían horrorizados, mientras los esclavos se agazapaban en las esquinas, temerosos de ser acusados de algo que no comprendían del todo. Isabel, con la bandeja aún en las manos, sintió que el aire se volvía pesado. No hubo satisfacción inmediata, ni alegría vengativa. Lo que sintió fue un vértigo extraño, una mezcla de miedo y calma, como si el destino finalmente hubiera bajado su martillo y dictado sentencia. La sospecha. Un médico improvisado, vecino de la hacienda, se inclinó sobre los cuerpos y murmuró con voz trémula: «Veneno. Esto es veneno». La palabra se propagó entre los presentes como un relámpago. Todos giraron hacia los esclavos, sus ojos cargados de prejuicio. La lógica de la época dictaba que los culpables debían estar entre ellos. Nadie más tendría motivos para asesinar a los amos. «Regístrenlos», gritó uno de los invitados. «Ningún esclavo abandona este salón». Los capataces irrumpieron con látigos y cadenas. Los sirvientes fueron alineados uno por uno, mientras los blancos revisaban sus ropas y los interrogaban con violencia. Isabel permaneció en silencio, el rostro inexpresivo, las manos quietas. Nadie había visto el momento exacto en que había añadido el arsénico. Y sin embargo, en el fondo sabía que la verdad estaba colgando de un hilo frágil. El sacrificio inesperado. Fue entonces cuando María, la niña esclava, dio un paso al frente. Sus ojos brillaban de miedo, pero su voz salió clara. Yo vi a doña Leonor echando algo en el té». El salón estalló en murmullos. La acusación parecía absurda, pero la confusión del momento permitió sembrar la duda. Algunos invitados, aún tambaleando por el shock, aceptaron la versión de la niña como posible, y si la propia señora había planeado un extraño suicidio colectivo. Los capataces, sin embargo, no quedaron convencidos. Golpearon a María, arrancándole un alarido que resonó en las paredes. Isabel, con el corazón desgarrado, comprendió lo que estaba ocurriendo. La niña estaba mintiendo para protegerla. Ese acto de valentía cambió todo. En ese instante, Isabel juró que haría lo imposible para sobrevivir, no solo por ella, sino para honrar el sacrificio de la pequeña. El levantamiento secreto. La noticia de la muerte de los Altamira se propagó por las haciendas vecinas en cuestión de horas. En los barracones de esclavos, la historia se transformó en un susurro revolucionario. Una de las nuestras venció a los amos con un solo gesto.
Esa misma noche, mientras Isabel permanecía encerrada bajo vigilancia, un grupo de esclavos comenzó a reunirse en secreto. Habían esperado durante años una señal, una chispa que demostrara que la opresión no era eterna. El acto de Isabel, aunque condenado, les daba un símbolo poderoso. Un anciano llamado Mateo, que había sobrevivido a más de 50 años de servidumbre, pronunció palabras que se repetirían durante generaciones. Hoy no murió una familia de nobles. Hoy nació la memoria de nuestra libertad. La persecución. Las autoridades coloniales no tardaron en llegar. El juez de la región, acompañado por soldados, instaló un tribunal improvisado en la propia hacienda. Había que dar una respuesta rápida, ejemplar, para evitar que el miedo se transformara en rebelión. Los esclavos fueron interrogados uno por uno con látigos y amenazas. Nadie habló. Nadie delató a Isabel. El silencio colectivo era un acto de resistencia que desconcertaba a los jueces. Pero los rumores crecían. Algunos afirmaban haber visto a Isabel cerca de la despensa de hierbas. Otros recordaban sus miradas de fuego cada vez que los Altamira la humillaban. El juez ordenó su arresto inmediato. Si calla, será culpable por su silencio, dictó con voz de hierro. Isabel fue encadenada y trasladada a una celda improvisada en los establos. Allí, rodeada de heno húmedo y olor a animales, tuvo por primera vez la certeza de que la muerte estaba cerca. La carta de Isabel. En la penumbra, con un trozo de carbón que encontró en el suelo, Isabel comenzó a escribir en una tela desgarrada. No sabía si alguien leería esas palabras algún día, pero necesitaba dejar un testimonio. No busco perdón ni compasión. Solo quiero que sepan que no actué por odio ciego, sino por justicia. Todo lo que amaba me fue arrancado. Todo camino pacífico me fue cerrado. Si mi vida termina aquí, que al menos mi acto sirva para recordar que fuimos humanos, que sentimos, que luchamos. No somos sombras. Somos carne, somos memoria, somos esperanza. Guardó la tela bajo una piedra suelta del suelo, confiando en que, tarde o temprano, alguien la encontraría. El juicio. 2 días después, la hacienda fue escenario de un juicio público. Decenas de colonos acudieron a presenciar la condena. Isabel fue presentada ante el tribunal con los pies descalzos y las muñecas encadenadas. La acusación era clara: asesinato múltiple por envenenamiento. El fiscal habló de barbarie, de ingratitud, de cómo una esclava había osado desafiar el orden natural. Pero cuando llegó el turno de Isabel, algo inesperado ocurrió. El juez le pidió que confesara, esperando lágrimas o súplicas. En cambio, Isabel levantó la mirada y habló con voz firme. No me avergüenzo de lo que hice. Ellos nos negaron la vida, yo les negué la suya. El silencio en la sala fue absoluto. Algunos colonos se persignaron, otros murmuraron indignados. Pero en las filas de esclavos que habían sido obligados a presenciar el juicio, un murmullo distinto comenzó a crecer. El murmullo del orgullo. La condena. El veredicto era inevitable. Isabel fue sentenciada a la horca, a cumplirse en la plaza de Caracas como ejemplo para todos los esclavos de la colonia. La noticia desató un torbellino de emociones. Los amos celebraron la inminente ejecución como un restablecimiento del orden. Pero en los barracones, la figura de Isabel ya se había convertido en algo más grande que una mujer. Era un mito viviente, una mártir que había demostrado que los poderosos podían caer. El viaje hacia la capital. La caravana partió al amanecer. Isabel, escoltada por soldados, fue llevada en un carro de madera rumbo a Caracas. A lo largo del camino, grupos de esclavos se reunían en silencio para verla pasar. No gritaban, no aplaudían, pero sus miradas decían lo suficiente. Ella ya no estaba sola. En la penumbra de su prisión móvil, Isabel pensaba en la niña María. ¿Habría sobrevivido al castigo? ¿Recordaría algún día que su mentira salvó a la verdadera culpable, aunque fuera solo por un tiempo? La brisa de la madrugada le trajo una certeza amarga. Su vida estaba marcada para terminar pronto. Pero su historia apenas comenzaba a escribirse. El viaje hacia Caracas duró varios días. La caravana avanzaba lentamente por caminos polvorientos, escoltada por soldados armados. Isabel permanecía sentada en un carro de madera, encadenada de pies y manos. Su cuerpo estaba exhausto, pero su espíritu se mantenía firme.
Cada paso de los caballos la acercaba a la muerte y sin embargo ella sentía que algo más grande estaba naciendo en torno a su figura. A lo largo del trayecto, campesinos y esclavos salían de sus chozas para mirar el cortejo. No gritaban ni protestaban, el miedo aún era demasiado grande, pero sus ojos se encontraban con los de Isabel, transmitiéndole una silenciosa reverencia. Para muchos, esa mujer ya no era solo una prisionera. Era una chispa encendida contra la oscuridad del poder colonial. La ciudad expectante. Caracas esperaba con morbo la llegada de la esclava asesina. Los periódicos locales hablaban del caso con titulares sensacionalistas. La fiera del envenenado. La esclava que desafió a la nobleza. Los cronistas, al servicio de la élite, buscaban pintar a Isabel como un monstruo sediento de sangre, un ejemplo de la barbarie natural de los esclavos. Pero entre las clases bajas, el relato era distinto. En los callejones y mercados, las mujeres comentaban en susurros. Dicen que lo hizo porque sus amos le mataron al hijo. Dicen que no lloró, que habló firme ante el juez. Dicen que no pidió perdón. La figura de Isabel se estaba transformando en mito antes incluso de llegar a la horca. El calabozo. Al llegar a Caracas, Isabel fue encerrada en una celda húmeda en el sótano de la cárcel principal. Allí pasó sus últimos días. Los guardias la trataban con una mezcla de desprecio y temor. Algunos la insultaban, llamándola bestia, bruja. Otros, en silencio, la observaban con cierta admiración oculta. Una noche, un joven carcelero llamado Antonio se atrevió a hablarle. ¿No tiene miedo, mujer?, preguntó en voz baja, mientras le dejaba un pedazo extra de pan. Isabel lo miró fijamente. El miedo me lo arrancaron hace años, cuando me quitaron a mi hijo. Ahora solo me queda la verdad. Antonio no respondió, pero aquella frase quedó grabada en su mente y, con los años, él mismo la repetiría en secreto a sus hijos como si fuera un proverbio. El día de la ejecución. El amanecer de la ejecución llegó cargado de un cielo encapotado. La plaza mayor estaba repleta. Colonos, nobles, comerciantes y curiosos se agolpaban para presenciar el espectáculo. La horca se alzaba en el centro, cubierta por telas negras que ondeaban con el viento. Los soldados escoltaron a Isabel hasta el cadalso. Iba descalza, con un vestido blanco raído que contrastaba con su piel oscura. Su andar era lento, pero cada paso tenía la dignidad de quien no se arrodilla. Un pregonero leyó en voz alta su condena. Asesinato múltiple por envenenamiento, crimen contra el orden colonial, desafío a la autoridad de la corona. Cuando le ofrecieron la oportunidad de hablar, Isabel levantó la mirada hacia la multitud. El murmullo cesó. Su voz, clara y serena, se alzó por encima del silencio. Me llaman asesina, pero ellos me asesinaron primero. Mataron mi libertad, mi cuerpo y a mi hijo. Hoy muero porque respondí con el único poder que me dejaron, el veneno. Que esta horca les dé paz a los amos, pero que también despierte a los que aún viven encadenados. El verdugo intentó interrumpirla, pero ya era tarde. Sus palabras se habían grabado en cientos de testigos. El final. La cuerda cayó con un crujido seco. El cuerpo de Isabel quedó suspendido en el aire. Un murmullo recorrió la plaza. Algunos aplaudieron, otros se persignaron, y muchos bajaron la mirada en silencio. Pero en los ojos de los esclavos que habían sido obligados a presenciar la ejecución brillaba un fuego distinto. Allí no había derrota, había semilla. Un anciano murmuró apenas audible. Ella no muere aquí. Ella camina con nosotros. El rumor que se convierte en leyenda. Días después, la ciudad aún hablaba de Isabel. Los periódicos la vilipendiaban, pero en los mercados y plantaciones su nombre corría como pólvora. La mujer que envenenó a sus amos. La que habló sin miedo ante el juez. La que murió erguida en la horca. Su figura comenzó a transformarse en símbolo de resistencia. En los barracones, las madres susurraban su historia a los hijos para que no olvidaran que los amos podían caer. Con el tiempo, canciones populares comenzaron a mencionarla, disfrazando su nombre para esquivar la censura. Isabel se convirtió en un fantasma incómodo para la élite. No podían borrarla, porque la memoria del pueblo ya la había reclamado. El hallazgo de la carta. Meses más tarde, durante unas reparaciones en la hacienda Altamira,
un esclavo descubrió la tela escondida bajo la piedra de la celda improvisada. La carta de Isabel. El texto pasó de mano en mano, copiado en secreto, convertido en un manifiesto anónimo. No somos sombras. Somos carne, somos memoria, somos esperanza. Esa frase, repetida en los susurros de los esclavos, cruzó generaciones. Y aunque la historia oficial intentó silenciarla, en la memoria colectiva Isabel sobrevivió, más viva que nunca. El silencio después del estruendo. La ejecución de Isabel parecía, para la élite, el cierre definitivo de un capítulo incómodo. Creyeron que la cuerda había asfixiado no solo a la mujer, sino también a su memoria. Sin embargo, lo que ocurrió fue lo contrario. La muerte de Isabel fue el principio de algo que no podía controlarse con decretos ni horcas. Los esclavos en las plantaciones hablaban de ella al caer la noche, alrededor de fogatas pequeñas. La llamaban la negra del té, la dama del veneno, pero, sobre todo, la llamaban Isabel la libre. Su nombre ya no era el de una criminal, sino el de una mártir. Susurros en las plantaciones. En las haciendas, los amos notaron un cambio sutil. Los esclavos trabajaban igual, cortaban caña, cargaban sacos, obedecían órdenes. Pero algo distinto vibraba en el ambiente. En sus cantos nocturnos aparecían versos que hablaban de cadenas rotas, de una mujer que se alzó contra sus verdugos. Un capataz escribió en su diario: «Temo que el ejemplo de esa mujer envenenadora prenda como fuego. No se la nombra en voz alta, pero sus ojos viven en los esclavos que me miran». El miedo había cambiado de bando. La historia oculta en canciones. Para evitar la censura, los esclavos disfrazaron la memoria de Isabel en cantos y décimas. Un estribillo repetido en los campos decía: «La flor que envenena al amo no muere en la tierra seca. Su raíz rompe cadenas, y su sombra se proyecta». Los colonos creían escuchar simples canciones de faena, pero en cada palabra vibraba la memoria de Isabel. El eco en la ciudad. En Caracas, la figura de Isabel también comenzó a circular en secreto entre sectores populares. Vendedores ambulantes, lavanderas, aprendices mestizos repetían anécdotas sobre su valentía. Algunos afirmaban que la habían visto sonreír en el cadalso. Otros juraban que el cielo se oscureció como señal divina cuando la cuerda apretó su cuello. El mito crecía y, como todo mito, se alimentaba de la imaginación colectiva. Primeros brotes de rebelión. 5 años después de su ejecución, en una plantación cercana a La Guaira, estalló un levantamiento de esclavos. No fue masivo ni organizado, pero los amos quedaron aterrados al escuchar que los rebeldes gritaban el nombre de Isabel Morales como bandera de guerra. El levantamiento fue sofocado, pero la semilla había germinado. Isabel ya no era solo memoria, era consigna. El encuentro con la independencia. A medida que el siglo avanzaba, las ideas de independencia comenzaban a agitar a Venezuela. Criollos ilustrados hablaban de libertad, pero en sus discursos rara vez mencionaban a los esclavos. Sin embargo, en los márgenes, líderes mestizos y mulatos recuperaban la historia de Isabel para recordarle a todos que la verdadera libertad no podía excluir a quienes trabajaban encadenados. Un joven revolucionario escribió en 1810, en una carta conservada en los archivos: «Así como Isabel se alzó contra los amos, nosotros debemos alzarnos contra la corona». Su espíritu no puede quedar enterrado, pues es el mismo espíritu que nos empuja a romper las cadenas de España. La memoria que incomoda. Para los patriotas criollos, la historia de Isabel era incómoda. Admiraban su valor, pero temían que su ejemplo inspirara rebeliones incontrolables entre los esclavos. Por eso, durante mucho tiempo, su nombre fue omitido de los relatos oficiales de la independencia. Aún así, en los pueblos y plantaciones, Isabel seguía viva. Su recuerdo se transmitía como un fuego secreto, imposible de sofocar. El culto oculto. En algunas comunidades afrodescendientes, Isabel comenzó a ser venerada casi como una santa popular. Le rezaban en altares improvisados, pidiendo fuerza para resistir y valor para enfrentar la injusticia. Una oración recogida décadas más tarde decía: «Isabel, mujer del veneno, danos tu fuego en el pecho. Que tu muerte no sea en vano, que tu ejemplo sea eterno». Era un culto clandestino, pero profundamente arraigado. La carta como bandera. La carta encontrada bajo la piedra de la hacienda Altamira se convirtió en un objeto de culto.
Copias manuscritas circulaban de mano en mano, escondidas entre Biblias o cosidas en dobladillos de vestidos. No somos sombras. Somos carne, somos memoria, somos esperanza. Ese fragmento se transformó en una consigna repetida en conspiraciones secretas, hasta que un grupo de libertos decidió pintar la frase en las paredes de Caracas durante una protesta. Los amos intentaron borrarla, pero la tinta volvía a aparecer, como si la ciudad misma se empeñara en recordar. El símbolo indestructible. Para mediados del siglo XX, Isabel Morales ya era parte inseparable de la memoria popular venezolana. Ni las horcas ni la censura pudieron extinguirla. Su historia seguía viva en canciones, murales improvisados, oraciones clandestinas y leyendas transmitidas de boca en boca. Los niños crecían escuchando su nombre, no como el de una criminal, sino como el de una mujer que había demostrado que hasta los más oprimidos podían golpear al poder. Y así, con el paso de las décadas, Isabel dejó de ser solo un recuerdo. Se convirtió en un símbolo indestructible de resistencia. El despertar del siglo XX. A finales del siglo X y principios del Y, Venezuela comenzaba a mirar con otros ojos su pasado colonial. Los historiadores oficiales seguían rindiendo homenaje a próceres criollos, pero entre los sectores populares persistía el recuerdo subterráneo de Isabel. En barrios humildes de Caracas y pueblos del interior, viejas esclavas libertas contaban su historia a los nietos. La mujer que envenenó a sus amos, la mujer que no aceptó las cadenas como destino. Para esas comunidades, Isabel no era un pie de página en la historia, sino un espejo de dignidad. El mito en el arte. En 1927, un pintor anónimo de La Guaira dejó un mural en una pared abandonada. Una figura femenina de piel oscura, con una taza de té en una mano y una antorcha en la otra. Nadie lo firmó, nadie se adjudicó la obra, pero pronto fue conocida como la Virgen del Veneno. Décadas más tarde, artistas modernos retomaron su imagen. Poetas escribieron versos sobre su rebeldía, y dramaturgos llevaron su tragedia a pequeños teatros independientes. Cada generación reinterpretaba a Isabel. Para unos era mártir, para otros heroína, para algunos incluso una precursora del feminismo y la resistencia afrodescendiente. La academia la redescubre. En los años 60, un grupo de historiadores venezolanos revisó archivos coloniales y encontró nuevas pruebas sobre su proceso judicial. Descubrieron las cartas originales, testigos ignorados, y el contraste brutal entre las versiones oficiales y la memoria popular. Uno de ellos, el profesor Simón Barreto, escribió: "La historia de Isabel Morales muestra cómo la violencia de los oprimidos es inseparable de la violencia estructural que los aplasta. No se la puede entender como un simple crimen, sino como un acto político". Ese libro circuló clandestinamente al principio, pero terminó convirtiéndose en lectura obligatoria en universidades. Dictadura y resistencia. Durante los años de dictadura militar en Venezuela, Isabel volvió a resonar con fuerza. Estudiantes y activistas pintaban su nombre en las paredes como símbolo de desafío. Isabel vive apareció en grafitis en Caracas, Valencia y Maracaibo. La policía intentaba borrar los mensajes, pero estos volvían una y otra vez. Para los jóvenes perseguidos, Isabel era la representación de que incluso el más débil podía desafiar al poder absoluto. Reconocimiento oficial. Fue recién a finales del siglo XX cuando el Estado venezolano decidió reconocer públicamente su legado. En 1999, en medio de debates sobre identidad nacional, un grupo de intelectuales logró que se colocara una placa en memoria de Isabel Morales en el sitio de la antigua Hacienda Altamira. El gesto fue polémico. Sectores conservadores lo consideraron una afrenta a la nobleza criolla, mientras que sectores progresistas lo vieron insuficiente y tardío. Pero para la mayoría de venezolanos, fue un paso necesario. El reconocimiento de una mujer cuya historia había sido borrada por siglos. Isabel en la cultura popular. El nuevo milenio trajo consigo un renacimiento de Isabel como figura cultural. Documentales, novelas históricas, obras de teatro y hasta canciones de rap comenzaron a rescatar su memoria. El documental Isabel, la última resistencia, ganó premios internacionales en 2015. Una escena conmocionó al público. La recreación del momento en que Isabel mezcla el té con arsénico, con una expresión de dolor y determinación al mismo tiempo.
En las redes sociales, su nombre comenzó a circular como símbolo de lucha contra la opresión moderna. Jóvenes feministas la proclamaron pionera de la resistencia de las mujeres negras. La Marcha de la Memoria. En 2018, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela organizaron la primera Caminata de la Memoria Isabel Morales, siguiendo el trayecto que ella recorrió hacia La Guaira antes de su ejecución. Lo que empezó como un pequeño acto académico se transformó en tradición anual. Hoy, cientos de personas recorren ese camino cada año. Activistas, descendientes de esclavos, artistas, campesinos y ciudadanos comunes. Durante 2 días, leen poemas, encienden velas y cantan canciones en su honor. Símbolo global. Su historia trascendió las fronteras venezolanas. En universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina, Isabel Morales es estudiada como un caso temprano de resistencia esclava femenina. Su carta final ha sido traducida a múltiples idiomas y se enseña en cursos sobre derechos humanos. Intelectuales como Angela Davis la mencionaron en conferencias sobre resistencia de mujeres negras frente a sistemas de opresión. Psicólogos la estudiaron como ejemplo de resiliencia extrema frente al trauma prolongado. La tumba con nombre. En 2020, más de 170 años después de su ejecución, su tumba en el cementerio de los ajusticiados de Caracas recibió por fin una lápida oficial. La inscripción fue breve y contundente. Isabel Morales, 1812-1847. Que su historia nos enseña a construir un mundo donde la justicia haga innecesaria la venganza. Cada año, en el aniversario de su muerte, centenares de personas visitan la tumba. Algunos dejan flores, otros velas, y muchos susurran promesas de continuar su lucha en otras formas. Legado vivo. Hoy, Isabel Morales no es recordada como criminal, sino como símbolo. Su nombre inspira movimientos sociales, investigaciones académicas, expresiones artísticas y hasta debates políticos. Su vida nos recuerda que la injusticia prolongada se convierte en semilla de rebelión. Que cuando se niega sistemáticamente la dignidad humana, surge la violencia como respuesta inevitable. Y que, incluso en la más profunda desesperación, el espíritu humano conserva la capacidad de resistir. La pregunta final. El legado de Isabel no se mide solo en libros ni en homenajes oficiales, sino en la pregunta que deja abierta para cada generación. ¿Cómo podemos construir un mundo en el que ninguna persona sienta que la venganza es la única forma de justicia? Esa pregunta resuena en aulas, marchas y corazones. Y mientras no tenga respuesta definitiva, Isabel seguirá viva recordándonos que su nombre no fue casualidad. Isabel Morales, la esclava que envenenó a una familia noble con arsénico en el té, se convirtió en algo mucho más grande, en un símbolo eterno de resistencia, memoria y esperanza.